conociendo en profundidad quiénes son, qué piensan, cuáles son sus propuestas también a discutir dentro de la Convención Constitucional, quienes han sido electos para esa misión. Estamos junto a Bernardo Fontaine, constituyente electo independiente con un cupo de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Bernardo? Antes que todo, felicitaciones por formar parte de esta convención. Hola Bárbara, muy buenos días. Aquí estamos, bueno, entusiasmados con este tremendo desafío que es encontrar una nueva constitución que nos acoja a todos, ¿no? Y que Bueno, haga que este país justamente, despegue. justamente en esas discusiones ya hemos tenido las elecciones, ya sabemos quiénes van a formar parte. Queremos conocer más detalles, cuáles son los principios, cuáles son las cosas que le gustaría defender con más fuerza que sean incorporadas en el nuevo texto constitucional. Bueno, mira, yo creo que lo que necesitamos es una constitución que haga que Chile despegue, tanto social como económicamente, y que nos acoja a todos. O sea, necesitamos un cambio grande, pero un cambio que no nos haga perder aquello que nos ha hecho ser de alguna forma la envidia de Latinoamérica, un cambio que impulse el crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico no hay plata, si no hay plata no hay sueldos, no hay buenos empleos, no hay buenas ciudades, no hay cultura y tampoco hay posibilidad de financiar derechos sociales, por ejemplo. Claro, Eh, es un y, círculo y virtuoso o vicioso, eso, dice usted. así que tenemos que tener una constitución que nos genere la certidumbre y la estructura económica para que Chile despegue. Al mismo tiempo necesitamos un fuerte esfuerzo en los derechos sociales. Los derechos sociales hay que reescribirlos de forma que nos den mucho más seguridad que hoy día, que sean más efectivos, pero que mantengan también el derecho a elegir. O sea, que no haya ningún poder político que nos obligue a tener un mal servicio, ya sea un mal servicio privado o un mal servicio público. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Y también necesitamos que la Constitución garantice el derecho a emprender libremente, a trabajar libremente, que el Estado pueda participar en la economía, pero que si participa lo haga compitiendo en igualdad de condiciones, no tenga un privilegio, no pueda privilegiar, los políticos no puedan privilegiar sus propias empresas, que son al final las que los políticos son los que administran el Estado, entonces son las empresas estatales en perjuicio de las pymes o las empresas privadas. Y que también, por otra parte, hay que repensar un poco el sistema político, sobre todo el sistema electoral. Gran parte de nuestros problemas políticos parten por un sistema electoral mal diseñado. Bernardo, como economista y pensando en lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo en el último tiempo, y el trabajo que ustedes van a tener, ¿tienen, no sé si temor, pero sí inquietud respecto a la importancia que se le pueda dar al crecimiento económico y a generar las condiciones como nos está diciendo? Pareciera que se daba por hecho el crecimiento en los últimos años, y no necesariamente es así. Es cierto, yo creo que hay una percepción en el sector político, digamos, incluidos los constituyentes, o muchos de los constituyentes, de que más o menos Chile va a funcionar igual, digamos, ¿no es cierto? No hay que preocuparse de hacer crecer la torta, sino de repartir. Y la experiencia de los países dice que hay que preocuparse de las dos cosas. Hay que preocuparse de hacer crecer la torta y de repartirla. Porque cuando nos preocupamos solamente de repartirla, lo que pasa es que la torta se achica. No es que la torta quede constante, la torta se achica y entonces al final uno termina repartiendo menos. Entonces hay que tener eso en perspectiva. Y eso va a ser un tremendo desafío personal, ¿eh? Porque fíjate que yo soy el único economista que hay en toda la convención. Entonces, mi principal Transmitir la tarea. importancia de tomar estos temas no va a ser una tarea fácil. Exacto, yo veo que mi principal tarea no es tanto, digamos, porque no solo es que uno tenga ideas, digamos, ¿no es cierto?, y convicciones sobre los elementos que tienen que componer la Constitución, sino que también el incluir esta dimensión, ¿no es cierto?, de que una Constitución genera incentivos para las personas, para las empresas, para los inversores extranjeros, para todo el mundo, para el Estado, para los políticos, que pueden llevarnos en el camino del desarrollo o nos pueden llevar al camino de la mediocridad. Entonces necesitamos incorporar el análisis económico dentro de las consideraciones. Por supuesto que hay otras consideraciones sociales, políticas, legales, etcétera, etcétera, que son fundamentales. Pero hay que tener esa mirada también. Bueno, justamente en esa misma línea, estamos todos mirando desde fuera. La incertidumbre, sabemos que para la economía no es uno de los mejores aliados. ¿Cómo ve usted que se puede ir trabajando con eso? Algunos han planteado que quizá usted mismo podrían adelantar la discusión de algunas cosas, algunos aspectos económicos que quizá pudiera poner paños fríos a esa incertidumbre que se genera. Claro, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hoy día tenemos buenos vientos a favor de que, bueno, partamos de la situación actual. La situación actual es que tenemos una crisis económica muy importante producto de las cuarentenas. Más de 1 millón de personas han perdido su empleo respecto a lo que tenían, especialmente las mujeres, casi 1 millón de mujeres han perdido
su trabajo, ha bajado la participación femenina radicalmente. Entonces, tenemos un problema social y un problema económico, para qué decir, en numerosas pymes, hasta empresas grandes, nosotros como LAN, que están en situación muy afligida. Entonces, necesitamos volver a levantar la economía rápido. Y claro, el cobre ayuda a la tasa de interés internacional baja, pero lo que perjudica es la incertidumbre. Pues la incertidumbre interna, la incertidumbre de no saber si va a haber derecho a propiedad va a haber. La pregunta es, ¿cómo se va a indemnizar? ¿No es cierto? Hay gente que está en la constituyente que está postulando que no haya un mecanismo de indemnización preciso, sino que eso se defina ya sea por el poder político a través de leyes del Congreso o a través de los jueces. Hoy día la Constitución dice, mire, si alguien le expropia una vivienda porque va a pasar el metro, se la puede expropiar al Estado, obvio, siempre la propiedad está debajo del bien común, pero le tienen que pagar el valor comercial de la vivienda. Y en efectivo en el momento. En efectivo no y en el momento, y qué sé yo. Exacto. Entonces yo creo que hay sobre eso, hay la idea de cuánto arbitrariedad va a tener el Estado, ¿no? Y el poder político. Entonces yo creo que eso es importante definirlo lo antes posible para que Chile vuelva a invertir y vuelva a consumir y vuelva a trabajar en régimen y este país se reencuentre con el crecimiento y las personas se encuentren con el empleo, entonces con los aumentos de sueldo y con una mejora de bienestar. Fíjate que hoy día el Banco Central, ¿no es cierto?, entregó una muy buena cifra de predicción de crecimiento para este año, ¿no es cierto?, entre 8,5% y 9,5%, más superior a la que había entregado anteriormente, producto fundamentalmente al aumento del consumo que genera los retiros de la AFP y el enorme paquete de IFE, ¿no es cierto?, de ingresos familiares de emergencia que va a entregar y el gobierno, además de los que ha entregado. Y eso está muy bien. Pero a mí me preocupó mucho las cifras del 2022, porque en 2022 el Banco Central está proyectando que el mundo va a crecer 4,4%, pero Chile crecería entre 2 y 3%. Y el 2023 está pensando que el mundo crecería 3,5% y Chile crecería del orden del 2%. O sea que está proyectando que nosotros vamos a crecer menos que lo que ha crecido el resto del mundo. Eso es una muy mala noticia. Eso ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet II también, que Chile creció menos que el mundo. Pero hasta ese periodo de ese gobierno, siempre Chile había crecido más que el mundo. Y eso yo creo que es esencial para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Entonces, necesitamos rápido generar las certezas para derrotar esa predicción del Banco Central, para superarla, digamos, ¿no? Pero el desafío es salirnos del corto plazo, porque tal como usted dice, la mezcla entre los retiros del 10%, no sabemos si va a haber un cuarto o no, porque ya está planteado uno de los proyectos, todos los programas de ayuda han generado una inyección de recursos muy importante en la economía. Ya muchos se están preguntando, bueno, después de eso, ¿qué? Entonces, si nos quedamos solo con las proyecciones de este año, bueno, las cosas que se puedan ir preparando, legislando, quizás puede ser no ajustado a los desafíos que vamos a tener después. Exacto. Por eso yo creo que hay que tener, desde el punto de vista de la política pública, que eso no tiene que ver con la Constitución, sino con lo que haga el gobierno, el Congreso, un gran programa de empleo, ¿cierto? Y un gran programa de obras públicas, y eso por un lado, para echar a andar la economía, y que no solo va a través de este aumento del consumo, que en parte viene a recuperar caídas de ingresos anteriores fenomenales que han tenido muchos chilenos, pero también ha llegado a gente que pudo mantener sus ingresos, porque ahí está la dualidad, ¿no? Hay gente que pudo mantener sus ingresos, gracias a Dios, porque estaban en sectores que siguieron trabajando, y otros que tuvieron una disminución por de pronto el sector turismo, restaurantes, todo eso, digamos, una disminución gigantesca de ingresos, o mucho del sector más informal. Entonces, entre las dos cosas, la verdad, que entre los retiros y las ayudas estatales, digamos, se está recuperando el consumo y más, digamos, ¿no? Pero eso es por una sola vez. Entonces, ¿cómo seguimos creciendo? Y para eso necesitamos un programa de empleo, necesitamos un programa de obras públicas grande, pero necesitamos también resucitar el sector privado. Y para eso es indispensable que la Constitución entregue las garantías en cuanto a derecho a propiedad, en cuanto a que no va a haber expropiación de los fondos de pensiones, en cuanto a que va a haber unas normas claras para cómo el Estado participa en la economía y participa en igualdad de condiciones. En lo que usted ha podido conversar con otros constituyentes, me imagino, no solo de su sector, ¿cómo ve que está el ambiente para esas discusiones? ¿Cómo ve la posibilidad de llegar a acuerdos? Su sector no llegó al tercio, que era uno de los temas que más se comentaba y que se daban por hecho antes. ¿Cómo ve que se van a discutir estos temas y, bueno, quienes tengan las mayorías o no, cómo la van a aplicar?
Bueno, la verdad que nunca habíamos tenido, por lo menos en democracia, un momento en que el sistema económico no estuviera más cuestionado. Mm. Ahora, si uno mira lo que las personas manifestaron, lo que yo vi en la campaña y lo que he visto en los distintos estudios, por ejemplo, el que hizo la Universidad de Chile con la Universidad Católica, de 8.000 y tantas entrevistas a personas, las encuestas, etcétera, las personas tienen una enorme queja sobre el Estado, sobre cómo funciona la salud, la educación, cómo funcionan las pensiones, cómo funciona la entrega de los permisos, en el caso de los emprendedores, digamos, por parte, esa es como la queja, más que sobre el sistema económico mismo, ¿no? Y la gente interpreta un cambio de sistema como un cambio de trato. Y yo creo que eso es muy, muy urgente, digamos, y tienen toda la razón y el reclamo es justificado y hay que atenderlo. Ahora, en la constituyente esto se ha interpretado por muchos sectores como que necesitamos cambiar el sistema económico y el modelo económico. Eso es más discutible, digamos, porque en primer lugar no existen experiencias en el mundo de países exitosos que no tengan una economía social de mercado. Uno puede tener una intervención del Estado un poco más, un poco menos, y eso es parte de las reglas democráticas que los gobiernos tienen que definir y con sus congresos, pero al final necesitamos un mercado, necesitamos que haya libertad de emprender, necesitamos que haya libertad de trabajar, necesitamos reglas claras, parejas, no un Estado arbitrario. Eso yo creo que es como de sentido común. Entonces, yo espero que cuando bajemos de la discusión más ideológica o de eslogan, o del eslogan de campaña, y cuando baje la adrenalina con que termina todo candidato en una campaña, podamos llegar a acuerdos más fructíferos. Bueno, justo le preguntaba de hecho Sí, por eso, porque hemos conversado con varios claro, constituyentes entonces, y por muchos ejemplo, dicen tenemos que acabar con este modelo neoliberal y plantean cambios profundos. Entonces, bueno, cuando haya que concretar eso, en el fondo, ¿en qué se traduce? esa es la pregunta que yo he hecho. Yo con los constituyentes que me he juntado y que tienen una animadversión, digamos, acá de crearse un colectivo socialista, ¿no sé, con constituyentes socialistas que hablan de que lo que lo une es eliminar, digamos, el neoliberalismo. Pero nadie me ha podido definir qué es el neoliberalismo en concreto, ¿no? Y qué es y cómo se traduce eso. O sea, eso significa, por ejemplo, me dice, no, por ejemplo, un tema que está en la boca de muchos constituyentes, a este nivel, porque otra cosa, como te insisto yo, cuando se redacten las normas, esto puede cambiar, porque hay mucho que estudiar y todos tenemos que estudiar mucho para llegar a escribir la Constitución. Pero están planteando, por ejemplo, que el 7% de cotización de la salud vaya al Estado y no a la ISAPRE. O sea, se acaba, digamos, la posibilidad de que el 20% de la población se atienda en la medicina privada con un reembolso de su cotización, producto de sus cotizaciones, digamos, ¿no es cierto? Sino que tendrá que pagárselo su propio bolsillo, por lo cual la mayor parte va a quedar fuera de la medicina privada. Bueno, yo no sé si se ha pensado muy bien eso. Eso significaría recargar enormemente el sistema sanitario del Estado, sin que aumenten los ingresos en la misma magnitud. Va a haber libertad de elegir o no. Por ejemplo, el 40% hoy día de las prestaciones de salud que dan el sector privado son pagadas por FONASA. O sea, hay gente de FONASA que tiene libre elección. Por eso lo quieren prohibir también. Bueno, entonces esas personas no tienen que estar muy contentas, porque una cosa es que queramos un mejor sistema de salud, que de todas maneras es necesario. Otra cosa es que necesitamos cambiar la ISAP, yo creo que la ISAP hay que terminarla, hay que cambiarla radicalmente. Pero otra cosa es que, digamos, todos estemos forzados a un mal sistema de salud estatal, digamos. Todo eso no tiene lógica. Entonces yo creo que falta como bajar de la ideología a la realidad. Ahora, va a ser un proceso difícil, ¿eh? Va a ser un proceso difícil porque hay como posiciones muy ideologizadas en muchos casos y muy fuertes. Por ejemplo, ayer salieron esta declaración de 34 constituyentes que llaman a no cumplir, o sea, a no respetar el plebiscito que dio origen al cambio de la Constitución. Yo creo que eso es inaceptable, ¿cierto? Sí, le parece que, bueno, justamente le iba a preguntar por eso. Ellos llaman a no subordinarse al acuerdo de la paz. Han sido muy críticos de ese acuerdo, señalan que en el fondo la gente nadie lo validó, pese a que hay un plebiscito donde la gente votó Claro, mayoritariamente por validar ese proceso con normas que eran ampliamente difundidas y conocidas. ¿Qué le parece, más allá de lo que ellos piensan, en qué impacto puede tener también en los demás? Porque todas las cosas que tengan que aprobar por 2/3, bueno, si es que pudieran tener más adhesión, puede ser más complejo. claro, mira, yo creo que es un profundo error, ¿no es cierto? Un profundo error porque la democracia consiste en que haya elecciones, ¿no es cierto? Todos votamos y elegimos, pero respetamos reglas.
O sea, no es un partido de fútbol sin reglas, es un partido de fútbol que tiene reglas, tiene un reglamento. No se puede meter los goles con la mano, ni se puede andar agarrando a combo a los jugadores. Entonces, aquí se hizo un acuerdo en el Congreso, que es un mecanismo democráticamente legítimo y legalmente legítimo. Ese acuerdo se plebiscitó, en definitiva, y dio origen a que nosotros fuimos elegidos constituyentes. Si nosotros dijéramos, oye, no vale el acuerdo del 15 de noviembre y por consiguiente podemos hacer lo que queramos, punto uno, estaríamos pasando por arriba de la voluntad popular que, como tú dices, en el plebiscito votó por esto, que votó por una constituyente con ciertas características y elegida de una cierta manera, sin, por ejemplo, participación de los parlamentarios. Y por otra parte, estaríamos, digamos, socavando nuestra propia legitimidad, porque nosotros venimos de ese acuerdo. Si ese acuerdo no existe, claro, si el acuerdo no es válido, si ese acuerdo no existe, los constituyentes no existen. O sea, ¿qué legitimidad tenemos nosotros si nosotros nos disparamos en el pie? ¿No? Al decir que el acuerdo que nos dio origen no existe. ¿No? Entonces, si no existe el acuerdo, no existe el constituyente. Entonces, es una cosa que no tiene lógica y que es grave, porque yo creo que pues, justamente estamos buscando unir este país. Este país está muy dividido, tiene mucho conflicto, ¿no es cierto? Eso se ha exacerbado porque al final todos hemos sufrido emocionalmente por la pandemia, entonces estamos con los nervios más irritables. Entonces, lo que necesitamos es unir. Y parte de la unión es cumplir las reglas y no generar tensiones adicionales. Digamos. Ya es bastante difícil hacer una constitución en un año, pero en medio de una crisis económica y social tan grande, ¿verdad? Como para además añadirle que una tensión extra y voluntaria y decir, oye, además no vamos a cumplir las reglas. Fíjate que es tan absurdo esto, como por ejemplo, de que, ¿qué es lo que dice el acuerdo de noviembre, que el 15 de noviembre me parece, ¿no es cierto? Lo que dice es que, bueno, que va a haber un plebiscito, que se elige el constituyente, todo eso ya pasó, ¿no es cierto? Lo que hoy día afecta, es decir, que la constituyente tiene que respetar que Chile es un país democrático, que es una república, que cumple los tratados internacionales, que cumple las sentencias que ya están dictadas. Todo eso es como de sentido común, digamos, como pero no se puede confiar siempre en el sentido común y por eso es como básico. Y también dice expresamente que la constituyente no está para un propósito, que es hacer una constitución, no está para gobernar, no está para cambiar las leyes, no está para sustituir el Congreso y no tiene un poder que así infinito, y que la soberanía popular es siempre del pueblo, siempre de los ciudadanos que votan, no es de los elegidos, no es ni del Congreso, ni del presidente, ni de la constituyente, ¿no es cierto? Que cada uno de esos recibe un mandato popular para un objetivo y tiene que cumplirlo, no puede hacer lo que quiera. Y yo creo que eso es esencial a la democracia, y yo espero que entonces todos los constituyentes que no están en esa posición sean muy firmes, porque la legitimidad de este proceso se basa en que todos hemos escuchado y en que respetemos las reglas. Bueno, justamente a eso apuntaba con la pregunta, porque más allá de lo que pueda pensar ese grupo, de los 34 constituyentes que firmaron y adhirieron a esa posición, va a importar qué piensa el resto, si es que se van a sumar o no, y qué certezas van a dar, porque ya hablamos de la incertidumbre, hay gente que todavía teme del proceso, van a tener que hacer un trabajo muy fuerte en construir confianza, y cosas como esta, bueno, van sumando o restando, desde antes incluso que empiecen a trabajar. Claro, yo creo que estas cosas como estas restan, porque al final ponen más en entredicho lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y yo creo que Chile tiene una enorme virtud con respecto a otros países de Latinoamérica, ha sido siempre una república, y siempre una república respetuosa de las normas. Entonces, yo creo que esto no podemos convertir a Chile en Chilezuela, digamos, esto no es la idea eso. En Venezuela sí ocurrió eso, la Asamblea Constituyente que hubo allá terminó legislando y terminó gobernando y terminó en la práctica sustituyendo el Parlamento, digamos, el Congreso de allá. Pero eso no es Chile. Ve usted que se hacen caricaturas porque cuando personas dicen eso o mencionan Chilezuela, se desacreditan y dicen, oye, porque no vayan a la caricatura de cosas que no van a ocurrir. Pero a veces cuando se plantean cosas que van en una línea similar, finalmente les terminan dando la razón. Yo creo que sí, yo creo que estas son malas ideas, digamos, ¿no es cierto?
por gente que no ha estudiado bien el tema y que entonces no se entusiasma más de la cuenta. Y yo creo que, mira, hacer una constitución es una tarea súper compleja, súper difícil, súper profunda, importante, y que uno tiene que tener una visión muy, muy republicana. O sea, nosotros estamos haciendo una constitución no para nosotros. Yo no voy a hacer la constitución que a mí me gustaría. ¿No? Estamos haciendo una constitución para todo el país, y no solo para los que vivimos hoy día, sino para el futuro. Entonces, hay que tomárselo muy, muy en serio y salirse de la discusión política contingente, ¿no es cierto? Y mirarlo no desde el punto de vista de la ideología o la perspectiva política que cada uno tenga, sino de construir una constitución para la República. Bernardo, Eh, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el proceso éxito por el bien de Muy todos. bien, pues muchas gracias a todos y bueno, encantado, Ya. tendremos Nos mucho que veremos conversar, pronto, supongo. entonces vamos a Gracias. tener, como dice usted, mucho que conversar de aquí en los próximos meses. Muchas gracias. Muy bien, Hasta pronto. gracias. Quienes nos acompañan, todos invitados a seguir informándose y conociendo a los constituyentes junto a nosotros en emol.com.